La pregunta es, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Bien, vamos a desglosarlo y vamos a darnos cuenta que la Biblia nos enseña en qué mes nació el Señor Jesús. El versículo clave es Lucas capítulo 1, versículo 5. Ese es el versículo clave. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De la clase de quién? De Abías. Es muy importante, quiere decir que Zacarías le tocaba ministrar en el templo en el mismo tiempo que le tocó ministrar ¿a quién? A Abías, ¿sí? Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Y cómo se llamaba? Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Muy bien. El año estaba dividido en 24 turnos de 15 días. Cada sacerdote oficiaba en el santuario en la época correspondiente a su orden. Los turnos comenzaban en el año hebreo. Cada turno iniciaba a partir del primer mes del año hebreo. ¿Por qué digo el año hebreo? Porque el calendario del año hebreo es muy diferente al calendario occidental, el calendario nuestro. Entonces, el primer mes aquí hay una clave muy importante. El primer mes del calendario hebreo viene a corresponder al mes de marzo. Me explico. El calendario judío, con el equivalente al calendario occidental o calendario gregoriano, debido a las estaciones en Israel, el primer mes empezaba cuando terminaba el invierno. O sea, el invierno ¿cuándo empieza? En diciembre. ¿Cuándo termina el invierno? En marzo. O sea, en el calendario hebreo, el primer mes del calendario hebreo es el mes de marzo. Pero en la Biblia se conoce como el mes de Nisan. Si ustedes buscan, la palabra Nisan es el primer mes del calendario hebreo, pero inicia en el calendario occidental como el mes de marzo. Esto es muy clave entenderlo para luego las cuentas que vamos a hacer. Los turnos comenzaban a partir del inicio del año hebreo, entonces, que es en el mes de marzo. Muy bien, perfecto. El turno de la orden de Abías, la cual le pertenecía a Zacarías, era el turno número 8, o sea, el octavo. Vamos a hacer ciertas cuentas. Por favor, colóqueme Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Dice, Primera de Crónicas 24, 10. No, devuélvete un poco más, colócamelo desde el 7, por favor. La primera. Bien, perfecto, ahí está. Entonces, vamos a hacer cuentas. La primera suerte, ¿a quién le tocó? A Joiarib. Entonces, el primer mes del año hebreo inicia ¿en qué mes? Bien, inicia el 15 de marzo. Entonces, del 15 de marzo al 30 de marzo, ¿a quién le tocó ministrar? A este sacerdote, a Joiarib. Ahora, el segundo, ¿a quién le tocó? Jedaías. O sea que le tocó del 1 de abril al ¿qué?
al 15 de abril. Esa sería la segunda. Vamos para la tercera, siguiente versículo. La tercera, a Arim. O sea, a Arim, ¿qué le tocó? Del 15 de abril al ¿qué? Al 30 de abril. Perfecto. La cuarta, ¿quién le tocó? A Seorín. ¿Le tocó cuándo? Del 1 de mayo al 15 de mayo. Vamos por la cuarta, pasamos a la quinta. La quinta, ¿a quién le tocó? A Malquías. ¿Qué fecha? 15 de mayo al 30 de mayo. Muy bien. Siguiente. La sexta, a Mijamín. A Mijamín, ¿cuándo le tocó? 1 de junio al 15 de junio. Siguiente, la séptima. ¿A quién le tocó? A Cos. ¿Cuándo le tocó? 15 de junio al 30 de junio. Ahora, seguimos a cuál ahora? A Abías. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo le tocó? Del 1 de julio al 15 de julio. Esta es de la orden. Zacarías era de la orden ¿de quién? De Abías. Vuelven a colocar un momentico Lucas 1:5, por favor, para entender bien. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Zacarías, ¿qué fue a hacer? Fue a ministrar al templo. Pero ¿cuándo fue a ministrar? El mismo tiempo que le tocó ¿a quién? A Abías. Muy bien. Ahora, a Abías, ¿qué mes le tocó ministrar? El octavo, que viene a ser ¿qué mes? La primera quincena de julio. O sea que Zacarías, ¿qué día le tocó o en qué mes le tocó ministrar en el santuario? La primera quincena de julio. Eso es tan importante, porque logrando descifrar eso nos damos cuenta cuándo nació el Señor Jesús. Es que la clave está ahí. La clave está en saber cuándo a Zacarías, en qué mes del año le tocó ministrar. Te vuelvo y pregunto, ¿en qué mes le tocó ministrar Zacarías? Mes de julio. Muy bien. ¿Hasta aquí ha sido claro? Bien, avancemos. O sea que Zacarías ofició en el templo en el mes de julio. Lucas capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. ¿Quién? Zacarías se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer. Voy a leerlo aquí. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth. Terminando su trabajo en el mes de julio, ¿sí? Zacarías entonces volvió a su casa. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la orden del Señor? La orden del Señor era que Zacarías iba a tener, o más bien, la promesa del Señor era que Zacarías iba a tener un hijo. La Biblia dice que inmediatamente después de que Zacarías salió de ministrar, su esposa concibió ¿a quién? A Juan el Bautista. Muy bien. O sea, ¿en qué mes fue engendrado Juan el Bautista? Bien, perfecto, muy bien. ¿Hasta aquí ha sido claro? En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, el ángel anunció a María el inicio de su concepción por el Espíritu Santo. Ahora sí, colóquenme por favor libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 31. Lucas capítulo 1. Bien, vamos a leerlo todo de corrido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Siguiente. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Siguiente. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Siguiente. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ¿de quién?
de Abías. Muy bien. ¿En qué mes le tocó ministrar? Julio. Siguiente. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes de la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías el ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esa pregunta, ¿con qué relaciona usted esa pregunta? Es una pregunta de inseguridad, de duda y de incredulidad. Debido a la pregunta que él hizo, mire lo que sucedió. Respondió el ángel y dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. ¿Por qué quedó mudo? Le voy a enseñar algo. Mire, hay promesas de Dios para su vida, y usted con sus palabras no permite que lleguen las promesas. ¿Entienden? O sea, ¿por qué creen ustedes que el ángel dejó mudo a Zacarías? Porque las palabras tienen poder. Y muchas veces nosotros hemos recibido promesas de Dios, pero por estar renegando, maldiciendo, por estar diciendo cosas de incredulidad, muchas veces detenemos la bendición del Señor sobre nuestra vida. O sea, que eso sirva de enseñanza para que nos cuidemos a la hora de hablar, para que tú no detengas la bendición de Dios sobre tu vida. Amén. Continuemos con la lectura. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Siguiente. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. ¿A qué? Se fue a engendrar a Juan el Bautista, así de sencillo. O sea, ¿en qué mes Elizabeth quedó embarazada de Juan el Bautista? Julio. Muy bien. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres. Siguiente. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí se empieza a desarrollar todo. Siguiente. A una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Siguiente. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Siguiente. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutaciones sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Siguiente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Perfecto. Juan el Bautista era mayor que el Señor Jesús. ¿Cuántos meses? ¿Alguien lo sabe? 6 meses. La cuenta es muy sencilla. ¿En qué mes fue concebido Juan el Bautista? Sencillo, contemos 6 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Pregunto, ¿en qué mes fue concebido
Jesús en María. Es que es sencilla la cuenta. Yo esto no me lo estoy inventando y me lo estoy sacando de la manga. Esto está ahí en la palabra. Lo que pasa es que hay mucha gente que esto no lo estudia, porque prefiere más bien meter la tradición en las iglesias por conveniencia. Escuchen esto. Enero. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. Hagan las cuentas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre. Otra vez, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre. ¿Cuándo nació el Señor Jesús? Sencillo. Tan sencillo. El Señor Jesús no nació en diciembre. El Señor Jesús nació pregunto, ¿hasta aquí he sido claro? El Señor Jesús nació fue en octubre. Amén. Perfecto. Guarden eso y ahora seguimos. Además, en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que habían pastores en el campo y en época de invierno, y los pastores guardaban sus ovejas en el establo, pues la nieve lo cubría todo. Mire, en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que habían pastores en el campo cuando nació el Señor Jesús, y es imposible que en invierno estén los pastores con sus ovejas en el campo. Las ovejitas están guardadas en diciembre, en época de invierno. Las ovejas estaban afuera, o sea que era en la estación de otoño. Otra cosa, en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7 dice que María y José fueron a Galilea, a Belén, motivados por un censo. Ellos iban a ser empadronados, ellos iban a ser censados. Era una orden dictada por el gobernador. A ningún mandatario se le ocurre declarar un censo a su pueblo en el mes de invierno donde hay nieve. ¿Me hago entender hasta aquí he sido claro? O sea, son 3 pruebas contundentes que el Señor Jesús no nació en diciembre. Pero la mayor prueba de todas es esta. El Señor Jesús nació en octubre, no en diciembre. Pregunto, ¿he sido claro o no? Muy bien. Otra cosa, los Reyes Magos no visitaron al Señor Jesús al pesebre. Eso es un cuento chino. La Biblia dice que los Reyes Magos llegaron fue a la casa, no al pesebre. Sí lo quiero leer un momento. Mateo, por favor, ¿sí? Mateo capítulo 2, versículos 9. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. ¿Y de quién están hablando? De los Reyes Magos. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Siguiente. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Siguiente. Y al entrar al pesebre, ¿dónde? A la casa, no al pesebre. Y toda la vida nos hemos comido ese cuento. Los Reyes Magos no llegaron a presentarle los regalos al niño Jesús en el pesebre. ¿Fue en dónde? En la casa. O sea, estamos desvirtuando toda una cantidad de tradiciones mentirosas que nos han metido en la mente. Bien, esto era algo para aclarar. Continuemos con el tema. Que si Jesús no nació en diciembre, entonces la gente que celebra. Buena pregunta, ¿cierto? Si Jesús no nació en diciembre, que sabemos que no nació en diciembre, eso está muy claro, de la gente que celebra. Miren lo que la gente celebra. Celebra tradición, fuego extraño y paganismo. ¿Me están entendiendo? Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Escuche, esto no es cualquier cosa, esto no es un juego. La gente en diciembre está celebrando fuego extraño al Señor. Está celebrando paganismo. Y esto es una tradición. Libro de Marcos, por favor. Marcos, capítulo 7, versículos 7 al 9, dice:
Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Siguiente. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Pregunto, ¿qué es la época de Navidad? Escuche, eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia Dios ordena que celebremos cada año el nacimiento de Jesús. Eso no está en la Biblia. Si Dios quisiese eso, el Señor hubiese establecido eso en la palabra. Eso es una tradición. Y miren lo que dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Siguiente. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, ¿qué más es esta época? Es fuego extraño. Por favor, Levítico capítulo 18 versículos 24 y 25. No, perdón, primero Levítico capítulo 10 versículo 1. María, perdóname. Primero Levítico capítulo 10 versículo 1. Ahora sí. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego que el Señor no que. Escuche, todo lo que la gente hace en esta época es un fuego extraño que el Señor no ha mandado a hacer. O que alguien me muestre en la Biblia donde Dios dice en la palabra que tenemos que celebrar cada año el nacimiento de Jesús. Es que eso no está en la Biblia. Y si eso no está en la Biblia, es algo que Dios no ha mandado a hacer. Y si una persona hace algo que Dios no ha mandado a hacer, ¿cómo se llama eso? Según ese versículo, eso es fuego extraño. Siguiente versículo. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante de Jehová. Perfecto. Ahora, María, Deuteronomio capítulo 18 versículo 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Usted sabe qué practica la gente en esta época? Lo mismo que practican en Semana Santa. Puras abominaciones. ¿Cuál es la diferencia entre lo que practican en Semana Santa y lo que practican en diciembre? Ninguna, es tradición. La Semana Santa es una tradición. Lo mismo que en esta época. Y la Biblia dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Por qué la gente celebra la Navidad? ¿Porque Dios lo dice en su palabra o porque la gente ha montado esta tradición? Siguiente versículo, por favor. Jeremías 10:2. Así ha dicho el Señor: no aprendáis el camino de las naciones. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? La gente, ¿por qué va en la Semana Santa en esas procesiones? ¿Por qué? Porque los demás van. ¿Por qué la gente en esta época celebra Navidad? Porque los demás lo hacen. Es algo que es aprendido de las naciones, pero la Biblia no demanda eso. Entonces la Biblia dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y Levítico capítulo 18, por favor, versículos 24 y 25. ¿Ya está ahí? Levítico 18, 24 y 25. 24. Dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿Qué es amancillarse? Amancillarse es enlodarse, ensuciarse o mancharse. Entonces dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. O sea, la gente afuera, ¿cómo está? Según ese versículo, está corrompida. Y lo que Dios no quiere es que nosotros nos corrompamos con ellos, que no nos ensuciemos con lo que la gente hace. Siguiente versículo. Y la tierra fue contaminada. Mire, todo lo que hace el mundo es contaminación. O sea, no te dejes contaminar, no te dejes infectar y no te dejes afectar por las tradiciones del mundo. Es lo que está diciendo la Biblia.
y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Bien, pregunto, ¿hasta aquí ha sido claro? ¿Qué está claro? Primero, que el Señor Jesús no nació en diciembre, que nació en octubre. ¿Qué más está claro? Que en esta época se celebra paganismo, fuego extraño y tradición. ¿He sido claro hasta aquí? Bien, avancemos. Esto se murió. Bien, avancemos. Ojo, el origen del árbol de Navidad. Póngale cuidado. Consultando la Biblia y los libros de historia, se ha logrado descubrir el origen del árbol en época de diciembre. Nimrod, ¿alguien le suena eso? Nimrod. Bueno, Nimrod era bisnieto de quién, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien sabe de quién era bisnieto? De Noé. De Noé, perfecto. ¿Su abuelo era quién? Cam. Nimrod, bisnieto de Noé. Cam era su abuelo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el padre de Nimrod? Cus. ¿Por qué estoy declarando todo esto? ¿Por qué estoy enseñando todo esto? ¿Qué declaró Noé sobre Cam? Una maldición. O sea, toda la generación de Cam iba a ser maldecida. Nimrod venía de la línea de Cam. Pues cuidado que esto tiene pero mucha tela para cortar. Todo lo que hizo este tal Nimrod, o sea que todo lo que hiciera Nimrod era de maldición. Bien, póngale cuidado, todo lo que hizo este tal Nimrod. Nimrod fue el primero en hacerse rey después del diluvio, y a quien la Biblia lo identifica como un poderoso cazador opuesto a las cosas de Dios. Nimrod fue el rey de Babel. El significado de Nimrod, para que no se les olvide, significa rebelde. Este se casó con Semiramis, el dúo dinámico. Mire todo lo que hizo Nimrod y Semiramis. Nimrod se casó con Semiramis. Nimrod murió siendo joven, y Semiramis esparció la mentira de que su espíritu voló hacia el sol, tomando él posesión del sol, convirtiéndose en el dios sol. ¿Están entendiendo lo que estoy enseñando? Nimrod se casó con ¿quién? Con Semiramis. Nimrod murió joven. Semiramis, ¿qué dijo? Su espíritu se fue para el sol, y ahora él es el dios sol. Escuche, yo esto no me lo estoy inventando, todo eso está en la Biblia y en los libros de historia. Pero es que todo esto va para una parte. O sea, Nimrod se convirtió en el dios sol. Muy bien. Semiramis, póngale cuidado, declaró haber quedado embarazada por el espíritu de Nimrod, siendo ella virgen. Póngale cuidado todo lo que esta mujer hizo. Semiramis declaró haber quedado embarazada por el espíritu de Nimrod, siendo ella virgen. Dijo que el espíritu de Nimrod había bajado del cielo y la había embarazado, y del fruto de ese embarazo nació Tamuz. Todo eso está en la Biblia. La palabra Tamuz está en la Biblia, que es un dios pagano que adoraban los babilonios. Ahora, realmente Semiramis se hizo embarazar de uno de sus sacerdotes, pero le dijo a todo el mundo que el espíritu de ¿quién? De Nimrod había entrado en ella y que había quedado embarazada por obra y gracia, no del Espíritu Santo, sino del sol. Y fruto de ese embarazo nació ¿quién? ¿Quién nació? Tamuz. Muy bien. Semiramis sepultó el cuerpo de Nimrod, y con el paso del tiempo creció un árbol donde éste había sido sepultado. Semiramis esparció otra mentira, enseñando que a Nimrod
se había reencarnado en ese árbol y que ese árbol era la representación de Nimrod en la tierra. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Tremendo toda esta historia. ¿Están entendiendo? Semiramis cogió el cuerpo de Nimrod y lo sepultó. Claro, por lógica, y nace, escuche, por lógica tiene que nacer algo porque es tierra. Resulta que ahí nació un árbol. Y la Semiramis declaró a todo el mundo que ella era la reina. Ella declaró que la presencia de Nimrod en la tierra era ese árbol. Por lo tanto, todos los habitantes de la tierra tenían que adorar ¿a quién? Porque era adorar ¿a quién? Al Dios Sol. Qué tenaz, qué tremendo. Semiramis, con esta gran mentira, dejó por generaciones establecido que el 25 de diciembre había nacido su hijo Tamuz. O sea, Tamuz nació ¿cuándo? El 25 de diciembre. Es que todo esto va para un lugar, todo esto va para un lugar. Y que adorar el árbol era adorarlo a él y a su hijo, convirtiéndose luego Semiramis en la diosa Acera. Necesito que se quede con este nombre. ¿Con la diosa qué? Quiero que retenga ese nombre para lo que vamos a leer más adelante. Semiramis luego se convirtió en la diosa Acera. Bien, muy bien, que la Biblia también habla de eso. Los egipcios, babilonios, persas, griegos y romanos heredaron todas estas creencias paganas hasta el día de hoy, hasta este momento. Esas creencias todavía están rigiendo en el tiempo actual. Nimrod también se le conoce con estos nombres. Escuchen: el primer poderoso de la tierra. También se le conoce como el gran tirano, el dios Sol, el hombre del árbol verde. No sé qué es con esto. Nimrod también es conocido como el hombre del árbol verde. También es conocido como Baal. ¿Les suena Baal? ¿Les suena? ¿Qué significa Baal? Significa amo. También es conocido como Astarot. Nimrod es conocido también como Astarot, que significa el gran duque del infierno. Astarot significa el gran duque del infierno, y muchos otros nombres más paganos. Semiramis se le conoce también como la madre de todos los dioses, también como Astarot. Por favor, colóqueme en Jueces capítulo 2, versículo 13. Un momento, quiero leer ese versículo. Mire lo que dice ese versículo. El pueblo de Israel cayó en esta idolatría. ¿Quién era Baal? ¿Quién era? A ver si están identificando todo lo que estoy predicando. ¿Quién era Baal? Nimrod. ¿Quién es Astarot? Semiramis. Que pasa que ellos optaron otros nombres diferentes, pero era el mismo demonio. Era el mismo demonio siempre. Y dejaron al Señor y adoraron ¿a quién? A Baal y a Astarot. O sea, el pueblo de Israel siguió adorando a Nimrod y a Semiramis. Bien. Aparentemente está un poquito enredada la cosa, pero ahora la desenredamos toda, no se preocupe. Semiramis, entonces se le conoce como la madre de todos los dioses. Astarot, Astarte, Instar, Diana, Isis, Afrodita, y también se le conoce como Acera. Quiero que retengan ese nombre, Acera. La diosa Acera fue conocida como la diosa de la fertilidad. Acera es símbolo de culto representado en un árbol. Escuchen, Acera es símbolo de culto, es símbolo de adoración, y se representa a ella misma como un árbol. Ustedes se preguntarán lo siguiente: pastor, ¿para qué nos enseña todo esto? ¿O por qué nos habla tanto
de este paganismo y por qué nos hace tanto énfasis en la diosa Acera. Escuchen, todo esto lo he explicado con el propósito de que entendamos ahora sí los siguientes versículos que voy a enseñar. Si yo no hablo de todo esto, no entenderíamos lo que vamos a leer a continuación. Ahora sí, empecemos. Lee Deuteronomio capítulo 12, por favor. Versículos 1, 2 y 3. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Señor tu Dios de tus padres que te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Siguiente. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de qué cosa. Hay algo que Dios aborrece, es que sus hijos adoren el árbol. ¿Pero por qué? Ahora sí entendemos por qué. ¿Qué es la adoración al árbol? Al árbol es adorar a Nimrod, es adorar al dios Sol, es adorar a Baal. Póngale cuidado a esto. Y debajo de todo árbol frondoso. Siguiente. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes. ¿De qué? ¿Quién era Acera? La mujer. Sí, Semiramis. Sí. Acera es una representación de la misma Semiramis. Es que todo esto es delicadísimo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. El Señor es muy celoso. El objetivo de esta enseñanza es entender el celo que Dios tiene sobre el culto de los dioses y de las tradiciones paganas. Escuche, Dios es celoso de todo lo que se está moviendo en este momento. Por favor, coloquen Salmo 78, 58. Salmo dice así: le enojaron con su qué. Cuando ustedes lean lugares altos, es adoración a Baal y a Será. Le enojaron con sus lugares altos y provocaron hacerlo ¿a quién? ¿A quién? Al Señor. ¿Con qué? Con las imágenes de talla. Todo lo que hoy en día se celebra en este momento a nivel mundial es culto a Baal, es idolatría. Y la Biblia dice que provocan a celo al Señor. Amén. Por favor, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Judá qué hizo? ¿Pero qué hizo? Vamos a ver qué hizo. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Siguiente. Porque ellos también se edificaron, ¿qué cosa? Estatuas, lugares altos, estatuas e imágenes de quién. ¿Qué es quién? La mujer de Nimrod. Exacto, Semiramis. En todo collado alto. ¿Y debajo de qué? ¿Dios aprueba que en su casa haya un árbol? Escuche, es que esto no es un capricho de los pastores. Es que esto está en la Biblia. Es que Dios aborrece que sus hijos tengan árboles en la casa, porque es una adoración al dios Sol, porque es una adoración a Nimrod. Eso se llama paganismo. ¿Lo ven o no lo ven? ¿O lo veo yo solo? Segundo libro de Reyes, por favor, capítulo 16, versículos 1 al 4 dice: en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Siguiente. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo ¿qué cosa? ¿Por qué no hizo lo recto? Vamos a darnos cuenta por qué. Y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre. Siguiente. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar
por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Siguiente. Asimismo sacrificó y quemó incienso. ¿En dónde? Otra vez, ¿en dónde? ¿Eso es recto delante de Dios? No. Sobre los collados. ¿Y debajo de qué? Pregunto, según la Biblia, tener árbol en la casa ¿es algo recto delante de los ojos de Dios? Según la Biblia, no según yo. ¿Sí la están cogiendo? ¿La están captando? Siguiente versículo. Segundo libro de Reyes. Capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Quién era Baal? El mismo Nimrod. Para Acera. ¿Quién era Acera? La esposa de Nimrod, Semiramis. Y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades y a los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Escuche, por eso es que Dios prohíbe la adoración a todo este tipo de cosas, porque es algo que Nimrod y Semiramis estableció como un culto pagano. Ahora sí están entendiendo por qué Dios es celoso de todo eso. Dios prohíbe todas esas adoraciones, porque eso se llama paganismo. Amén. Isaías capítulo 1 versículo 29, por favor. Dice: entonces os avergonzarán las encinas. ¿Qué son las encinas? Las encinas simbolizan la idolatría de Judá, porque eran arboladas sagradas relacionadas con ritos paganos de los cananeos. Entonces dice: entonces os avergonzará las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Y el último versículo con respecto a este tema del árbol, que es el más espectacular de todo, Deuteronomio 16:21. Este es el mejor de todos. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios. ¿Usted se imagina un árbol aquí? ¿Usted se imagina al apóstol Juan Miguel colocando un árbol aquí? Un pesebre, Papá Noel. ¿Usted se imagina eso con ese versículo? Yo hago una pregunta: ¿su casa es un altar o no es un altar? Yo hago una pregunta: según ese versículo, ¿Dios te permite tener en tu casa árbol? O sea, esto no es un cuento chino, esto es algo que está en la Biblia. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú te habrás hecho. Dios prohíbe por completo todas estas celebraciones paganas, y Dios aborrece todo tipo de adoración al árbol. Amén. Bien, ojo con esto: las creencias se arraigan por muchas generaciones, y el espíritu babilónico se perpetúa hasta el día de hoy. O sea, el espíritu babilónico todavía está ejerciendo, todavía, y más en esta época. Todavía más en esta época. Si Cristo no nació en diciembre, ¿cómo llegó entonces este día a ser parte del calendario de la católica romana? Esa pregunta era obligada. Los líderes de la iglesia apóstata, en sus esfuerzos para unir el paganismo con el cristianismo, vieron la necesidad de declarar el nacimiento del Salvador Jesús, unirlo entonces con la celebración pagana del nacimiento del Dios Sol, que es la adoración a Nimrod o a Baal. El catolicismo, y escuchen esto, en el año 609 después de Cristo, le quita el nombre de Semiramis y Tamuz, su hijo,
y le coloca a partir del año 609, se llamará María y Jesús el niño. Tremendo eso, ¿no? ¿Saben cómo se llama Semiramis? ¿Sabe cómo llama la Biblia Semiramis en el Antiguo Testamento? Se llama la reina del cielo. ¿Y cómo es llamada la Virgen María hoy en día? Es la reina del cielo. ¿Saben quién es la famosa Virgen María? Es la misma Semiramis. ¿Y saben quién es el que está cargando? No es el niño Jesús, es Tamuz. ¿Se dan cuenta por cuántos años estuvimos engañados adorando estos seres diabólicos? ¿Se dan cuenta del paganismo que Dios nos ha sacado? Esto es duro. Lamentablemente la fiesta navideña, como la conocemos hoy en día, es toda una fiesta religiosa con diferentes componentes paganos y sobre todo con viejas mentiras por todos nosotros, que es sabido que el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. Ahora, aprovecha estos tiempos de paganismo y cuando tú te reúnas en estas fechas para comer o para cenar con tu familia, aprovecha para mostrar a Jesús. Porque, escúcheme, la cena familiar hay que hacerla. Ya por tradición los 24 se reúnen las familias. Lo importante es que usted en su casa no tenga ni árboles, ni Papá Noeles, ni nada de esas historias. Pero escuche, la cena hay que estar ahí. ¿Qué es lo más importante? No tanto que usted practique el paganismo, sino que usted aproveche ese momento de unidad para mostrar a Jesús. Hay otra cosa. Desafortunadamente en esta época es cuando más hipocresía se mueve en las familias. Solamente se reúnen cada año por esta época, pero el resto de año no se hablan. Y Jesús no vino a eso. Jesús no vino a colocar una máscara. Jesús vino a cambiar corazones. Porque en esta época la gente se coloca máscaras para ir a saludar a un hermano, o a un primo, o a la mamá, o al abuelo. Comen, cenan el 24 y hasta el próximo 24. Porque ni una llamada, ni un detalle, ni nada. Esta es una época de hipocresía, no más. Pero usted no se puede unir a esa hipocresía. Que usted sea usado en esa cena de hipocresía para que usted pueda mostrar a Jesús. Por lo tanto, usted debe estar en esa cena. ¿Me hago entender todo lo que estoy enseñando? Usted tiene que aprovechar todas las oportunidades. De ti y de mí depende ir acabando con este culto pagano a Nimrod, a Semiramis y a Tamuz. De Papá Noel no voy a hablar mucho, porque ya sabemos que todo esto es paganismo. Ni tampoco voy a hablar mucho del pesebre, eso es paganismo. Pero sí quiero mostrar unas diapositivas. Sebastián, proyéctame por favor la diapositiva. Sebas. Esta es la evolución de Santa Claus. ¿Lo puedes pasar uno a uno, mi Sebas? ¿Alcanzan a leer todos? ¿Quién es este? Nimrod. Siguiente. Luego se llamó, siguiente, Baal. Después se llamó Osiris. Después se llamó Odín. Después se llamó San Nicolás. Después se llamó Sinterklaas. Después se llamó Santa Claus. Mire, Santa Claus anteriormente su vestido era verde, no era rojo. Lo que pasa es que Coca-Cola lo cogió y lo ha publicitado de color rojo para su beneficio. ¿Ustedes recuerdan cómo llaman a Nimrod? Yo lo dije, el hombre del árbol verde. O sea, ¿quién es Papá Noel? Es Santa Claus. ¿Quién es Santa Claus? Es el mismo Nimrod. Usted no puede tener más a Nimrod en su casa. Yo no voy a hablar mucho de este personaje, no le voy a dar mucha importancia a este ser diabólico. Simplemente es todo lo que se hace en este tiempo es paganismo. Todo. Árbol,
pesebre, Papá Noel, adornos navideños, todo es paganismo. Yo soy pastor de esta iglesia. Yo a usted no le puedo prohibir nada. Mi deber es enseñarle. Quien toma la decisión es usted. Pero usted ya sabe esta verdad. Usted es responsable de lo que hoy ha escuchado. Ahora más de uno dirá, ay, ¿para qué vine? Finalizo con esto. Mi Javi, algo suavecito. Sí. No, villancico no. Bendito Señor. Este es incorregible, este hombre. Escuchen, esto que voy a decir es muy importante. No seas dual con Dios. En otras palabras, no andes entre dos aguas. Salomón, con toda su sabiduría, no la supo poner en práctica en su propia vida. Y Salomón, con toda la sabiduría, al final terminó adorando a Semiramis. Estoy hablando de Salomón, no estamos hablando de cualquier persona. Mire, la Biblia, ¿alguien sabe en la Biblia cuál es el capítulo de los héroes de la fe? ¿Alguien sabe cuál es? Hebreos 11. La Biblia en Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, nombra más fácil a Rahab la ramera que a Salomón. Salomón no es nombrado en Hebreos 11. No es nombrado. Estamos hablando de un hombre que recibió toda la sabiduría del cielo y no es nombrado en Hebreos 11. ¿Saben por qué? Por lo que vamos a leer a continuación. Por favor, primer libro de Reyes 3:3. Mas Salomón amó al Señor. ¿Salomón amaba o no amaba al Señor? ¿Tú amas al Señor? Pero la idea es que lo ames con todo el corazón completo. No, mitad el Señor y mitad paganismo. ¿Me hago entender? Mas Salomón amó al Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente, sí, mire la Biblia como dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso. ¿En dónde? En los lugares altos. Todo el paganismo, él también lo practicó. Ahora, mire cómo finalizó Salomón. Primer libro de Reyes, por favor. Capítulo 11, versículos 4 y 5. Y cuando Salomón era viejo, cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor, como el corazón de su padre David. El 15. Porque Salomón siguió ¿a quién? ¿A quién? A Semiramis. Astoret es la misma Semiramis, la famosa reina del cielo, la que hoy en día se llama la mal llamada a Virgen María. Es una suplantadora. Salomón terminó adorando a la propia Semiramis con toda la sabiduría. ¿Saben qué les digo? Aprovechen la sabiduría que Dios le ha dado a usted y aproveche todo el conocimiento que Dios le ha entregado para que lo ponga en práctica. No termine como Salomón. ¿Qué no ganamos con tener mucho conocimiento y no lo ponemos en práctica? Eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón tenía mucho conocimiento, pero no lo puso en práctica en su propia vida. Y él terminó así, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Terrible. Terrible que usted esté en la vida cristiana y por no cuidarse termine en el paganismo, como Salomón. Mire, usted quiere estar en la lista de los héroes de la fe. Practique lo que ha aprendido aquí. Lleve a cabo la sabiduría que Dios le ha entregado. Póngale en práctica. Todo lo que aquí hemos enseñado es para que usted sea libre del
paganismo. No meta paganismo a su casa, sáquelo. Saque a Astoret de su casa. Saque a Nimrod, saque a Baal, saque a Acera de su casa. Así el mundo entero se le venga encima. Porque los primeros que se van a ir en contra suya son su familia. Su familia no va a entender esto. Y su familia no va, usted no va, vea, esto lo predicó el pastor Miguel, siéntese, lo ve y va a entender por qué. La gente no va a hacer eso. Le digo algo, usted es un privilegiado porque ha venido a escuchar una enseñanza para su propia libertad. Así que seamos libres de todo ese paganismo. Amén. Papá Dios, delante de tu santa presencia, Señor, doy gracias, hermoso Jesús, por la palabra que hoy se ha enseñado, Señor. Pido por favor que esta palabra haya sido, Señor, asimilada y entendida, Señor, para que la llevemos a práctica en el nombre de Jesús. Te pido por cada familia aquí representada, Señor. Ya somos responsables de lo que hemos escuchado. Somos responsables del conocimiento que tenemos. No tenemos disculpa delante de ti, Señor. Papá, gracias porque tu palabra nos quita el velo, Señor, que la tradición quiere colocar en nosotros. Doy gracias, Señor, porque cada persona ha venido en este lugar con un corazón dispuesto a ser enseñado para ser liberado de todo paganismo en el nombre de Jesús. Señor, te pido que bendigas cada familia. Te pido por la unidad de cada lazo familiar, Señor, de cada pareja, de cada matrimonio, de la relación entre padres e hijos, que sea una relación cordial, amable, de unidad, Señor, en el nombre de Jesús. Que todos estos tiempos, que todas estas épocas, que todo este conocimiento, que todo lo que hemos vivido en ti, Jesús, lo llevemos a la práctica, Señor, viviendo en unidad con nuestros seres queridos, quitando muros, Señor, quitando toda mentira del diablo, Jesús, y que podamos acercarnos a ese ser querido y podamos expresarle el amor de Dios, Señor, que podamos dar un abrazo de corazón, que podamos cuidar a esa persona que tú has colocado, Señor, al lado nuestro, que podamos tener un momento de detalle, Señor, que podamos expresar el amor de Dios, Rey amado. Te pido por la unidad de cada hogar aquí presente, Señor, que el diablo no tenga, en el nombre de Jesús, que Satanás no tenga poder ni autoridad para colocar división entre los hogares, para que no haya enfriamiento en los corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú derramas de tu bendición y de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Jesús. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones.
Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. BethsaidaMap.com, nuestro punto de encuentro.